Debilidad. Subaru se despertó en la oscuridad y se sentó lentamente. Apartando la fina manta que cubría su cuerpo, hizo un ligero estiramiento mientras intentaba no hacer ruido. Conteniendo un bostezo y girando el cuello, pudo escuchar una multitud de ronquidos alrededor de él. Aunque había estado durmiendo en el rincón, con un grupo de personas dormidas esparcidas por todo el piso, Subaru parecía ser el único que estaba despierto. Era algo natural, el cielo aún estaba oscuro afuera de la gran ventana de la catedral, y aún no era la hora de que el sol se mostrara. A pesar de que no podía saber la hora sin la conveniencia de un reloj, claramente aún estaba en medio de la noche, y no era una hora adecuada para la actividad humana. Usualmente, seguiría dormido incluso después de que saliera el sol, pero, Subaru, me fui a la cama muy temprano y ahora no puedo ni conciliar el sueño. Me hace extrañar los días cuando flojeaba siempre que tenía tiempo. Rascándose toscamente la cabeza, Subaru dobló su manta, y silenciosamente se levantó de la cama. La masa de gente durmiendo alrededor de él eran los refugiados de la aldea de Arlam, actualmente confinados junto con Roswell dentro del santuario. Subaru había dejado su lugar en la pequeña residencia que le había sido asignado, y decidió pasar la noche en compañía de ellos. La razón no era tan complicada. Dentro de la catedral, la gente le había guardado un lugar a Subaru en un rincón detrás de la pared frontal. Probablemente, porque querían cuidar de él, se aseguraron de dejarle un lugar de lo más cómodo. Por otro lado, si había una desventaja, sería probablemente el hecho de que todos los niños se habían agrupado alrededor de él. Obviamente, a los niños les gustaba Subaru, así que naturalmente se acurrucaron junto a él, y como los adultos permanecían en un estado de confinamiento, pensó que lo mejor sería aligerar la carga de los niños tanto como fuera posible. Por lo que no tenía quejas una vez que empezó a pensar así. Subaru, realmente es impropio de mí pensar en este tipo de cosas, ¿o sí? No pudo evitar sonreírse amargamente por ser tan considerado de repente. Después de todo, la vida no es tan divertida si te la pasas todo el tiempo pensando en cosas complicadas. Teniendo cuidado de no despertar a los niños que estaban durmiendo y roncando a todo pulmón, Subaru pasó a través de la ciénaga de aldeanos durmiendo en su camino para salir de la catedral. Un viento húmedo lo saludó tan pronto como salió. El aire tibio no era ni frío ni caliente, y solo logró aumentar su índice de incomodidad. Mirando hacia arriba, las espesas nubes que se habían alineado en el cielo, cubrían el agradable resplandor de las estrellas de la noche anterior. Las capas y capas de nubes se movían rápidamente junto con el viento. No estaba seguro de si el clima cambiaría, pero era poco probable que fuera a ser un día despejado. Subaru, ahora que lo pienso, no me he encontrado con ni una sola gota de lluvia desde que llegué a este mundo. De acuerdo a todo lo que me han contado, imagino que debería haber estaciones aquí. Le pareció recordar que, en algún momento, escuchó que las estaciones de este lugar estaban divididas entre sol rojo, sol azul, sol amarillo y sol verde, cada uno coincidiendo con un tipo de elemento mágico. Si estas son como las estaciones de su mundo original, quizá habría una estación lluviosa en alguna parte de ahí también. Las temperaturas, de esta época, tampoco eran muy calientes ni muy frías y la sensación del viento coincidía exactamente con la impresión de los días que seguían a las lluvias de verano. Subaru, durante la estación de lluvias, era siempre un dolor de cabeza el lograr que la ropa se secara. El futón de 10.000 años se encontraba siempre en una situación precaria. Para empezar, si no se alcanzaba a secar en los días de descanso, nos ponía a todos en un aprieto, aunque pensándolo bien. Todos los días eran de descanso para mí. Básicamente, como siempre estaba usando el futón, no había oportunidad de, actualmente, secar el futón. Ocasionalmente a su madre se le agotaba la paciencia y rogaba a Subaru fuera de él para llevárselo, y luego se lo ofrecía a los rayos del señor Sol-sama, como era la forma de la familia Natsuki. Recordando aquellos nostálgicos días, Subaru relajó las diferentes partes de su cuerpo con los usuales ejercicios calisténicos de la radio. La enorme catedral, fiel a su nombre, era un edificio gigantesco que cubría una enorme parcela de tierra, e incluso con todas las personas que dormían desparramados por el suelo, aún había espacio suficiente como para que cada persona pudiera estirar los miembros. Las mantas se habían distribuido a cada uno, así que no había quejas en ese sentido. Si había algo con lo que no estaba satisfecho, habría sido una cuestión de lujo, ya que tener que dormir en el duro suelo había puesto presión a varios puntos de su cuerpo. Subaru, extraño mi viejo futón aplanado, o la cama mullida de la mansión. Pero este es solo mi cuarto o quinto día, así que, de solo imaginar cómo las otras personas se deben sentir por tener que dormir así todo este tiempo.
A pesar que todos actuaban como si estuvieran de buen humor frente a Subaru, era innegable que sus rostros estaban cada vez más agobiados con cada día que pasaba. A la hora de comer u otros momentos similares, Subaru haría el tonto para intentar sacarles una sonrisa, pero aparte de eso, raramente hablaban, probablemente debido al estrés. Después de una evacuación que no les hizo ninguna gracia, se habían vuelto prisioneros en lugar de refugiados. El señor a quien habían dirigido directamente su descontento se encontraba herido en su nombre, y así, más que descontento por su situación actual, el sentimiento entre los aldeanos estaba cerca de la ansiedad respecto a su futuro. Y como Subaru era técnicamente parte de la facción de su señor, no sería una sorpresa si los aldeanos lo culparan por su situación, pero Subaru, ellos ni siquiera me han culpado como yo esperaba. Es realmente un fallo por parte del liderazgo tener que depender de la buena disposición de gente como esta. La verdad es que, la principal razón de que los aldeanos no se hubieran vuelto en contra de Subaru, era por el fuerte sentimiento de gratitud y endeudamiento que le tenían. Es solo que Subaru no les daba la importancia merecida a sus propios logros, así que tenía la impresión de que los refugiados eran demasiado simples. Pero, Subaru, no puedo acostumbrarme a vivir de las buenas intenciones de los demás de esta manera. Subaru y los demás ya habían entrado en el sexto día desde que llegaron al santuario. Los refugiados habían llegado casi una semana antes que Subaru, así que ya deberían estar cerca de las 2 semanas de cautiverio. Ellos ya habían escuchado de Subaru que las personas que habían evacuado a la capital habían regresado a salvo, así que no estaban muy preocupados por los miembros separados de su familia, pero el no tener nada que hacer en 2 semanas estaba empezando a cobrar un impuesto mental. Por otra parte, era solo cuestión de tiempo antes de que la simpatía generada por el plan de batalla autodestructivo de Roswell se desvaneciera. Cuando llegue ese momento, los aldeanos y los lugareños se encontrarán en un estado mental a punto de estallar, y eso era algo que Subaru no se podía permitir si deseaba obtener el apoyo de ambos lados. Subaru, de hecho, estoy atorado. ¿Qué debería hacer? Es suficiente hasta ahí, no des otro paso más, va. Mientras movía la cabeza de un lado a otro en preocupación, fue detenido a medio paso por un grito. Subaru se congeló en su postura con un pie separado del piso, y vio alrededor girando los ojos con la cabeza fija en mitad de su movimiento. Dentro de su campo de visión, no había nada excepto los árboles en la vasta oscuridad que envolvía el bosque. Vagando no muy lejos de la vecindad de la catedral, al que se encontró Subaru fue Garfield tomando un paseo tan temprano por la mañana. No puedo decir si tienes un buen hobby o si estás en un estado de ánimo demasiado relajado. Se siente como si Mujije se hubiese perdido entre moras rojas y verdes aquí. Murmurando aquellas palabras en su usual idioma que no sonaba para nada familiar en la cabeza de Subaru, el joven de cabello dorado saltó desde lo alto una rama, bajando al suelo. Con su cabello peinado en punta, Garfield aterrizó en los 4 miembros sobre el pasto sin hacer ningún sonido, y cerrando uno de sus ojos mientras veía a Subaru. Garfield, no parece que te hayas asustado para nada. Así no tiene ninguna gracia venir a fregar la cachimba. Subaru, quizás me hubiera asustado si no hubiese pensado que me toparía contigo, pero tenía la sensación de que te encontraría si paseaba por aquí. Sin embargo, no esperaba que cayeras de los árboles. Garfield, ¿estabas buscándome? Con una escéptica mirada, Garfield se puso de pie, enfrentándose a Subaru, que era media cabeza más alto que él. Subaru enderezó el pecho casi sin sentido, y respondió. Subaru, pensé que era muy temprano y las posibilidades no eran muy buenas, pero me alegro de encontrarte. Solo por curiosidad, ¿por qué querías asustarme? Garfield, no es la gran cosa. Más allá de este punto, ese lado del bosque es mi lugar de caza. Si te perdieras por allí, podría terminar aplastándote el cuello sin querer o algo así, eso es todo. Subaru, no digas que algo como eso no es la gran cosa. Eso es definitivamente una gran cosa. Paralizado por la casual manera en que Garfield dejó caer esa terrible información, la indignante protesta de Subaru resonó por lo alto. Atravesando el silencio del bosque entre el amanecer y la oscuridad de la noche, enviando a las aves y bestias dormidas a correr en retirada. Garfield, TCH, oye, acabas de asustarlos a todos, ¿qué voy a comer ahora? Subaru, de todas formas son un montón de cobardes. Si te comieras a debiluchos como esos, solo terminarías absorbiendo su debilidad. Podrías verlo de esa manera, así que, ¿qué te parece si, por esta vez, te lo tomas de manera magnánima y lo pasas por alto? Garfield, ¿qué tal si hago desaparecer toda la carne de tu plato a partir de ahora para compensarlo? Subaru, lo siento. No quise hacerlo. Por favor, perdóname. Hoy iré a pescar con Otto al río para compensarlo.
No había mucho que un comerciante pudiera hacer en estos últimos días, así que Otto se ocupó de la pesca, y había estado dirigiéndose al río cada día. Desafortunadamente, todos sus clientes eran de alrededor de 5 centímetros de largo, por lo que había estado regalando cebo por nada, lo que parecía algo que Otto haría. Escuchando el nombre de Otto, Garfield sonrió, y por la comisura de su boca sobresalieron sus colmillos. Garfiela, ese pequeñín tiene una suerte tan abismal que ni siquiera tiene sentido. No es como si fuera tonto o algo por el estilo. Pero es como si incluso el cielo se lamentara de lo sensible que es el Denzen bajo la lluvia, ¿verdad? Subaru, bueno, yo digo que es un personaje único que está aquí solamente para subirle el ánimo a los demás, algo que debería ser parte de cada hogar, y bastante bueno para devolver las bromas. Es verdad que me ha salvado el trasero un par de veces. Pero más que nada, para lo único que realmente sirve es para mejorar el humor. Si Otto estuviera aquí para escuchar eso, probablemente estaría protestando con lágrimas en los ojos por la opinión que acababa de dicha sobre él. Escuchando estos cumplidos no exactamente halagadores, Garfield se rascó el oído con un dedo, murmurando: mejorar el humor, Garfield, entonces. ¿Cómo va eso de mejorar el ánimo por aquí? Subaru, ¿a qué te refieres? Garfield, no te hagas el amirmelao. Es bastante obvio que los tipos en la catedral están casi en su límite. No necesitas que te lo diga, pero tú y el pequeñín no pueden mantenerlos distraídos para siempre. Subaru, has dado justo donde duele. ¿Sabes? Eres sorpresivamente observador algunas veces. Garfield había captado precisamente las preocupaciones de Subaru. Recibiendo este inesperado cumplido de Subaru, Garfield arrugó la nariz. Garfield, por todo tipo de razones, soy el que más veces ha tenido que acercarse a esos tipos de la catedral. Después de todo, los demás, incluida la abuela, apenas si muestran su cara por aquí. Y, naturalmente, así es como resultó, Subaru, pensar que tú eres el que prepara la comida para nosotros. La primera vez que lo vi, pensé por un segundo que había algo malo con mis ojos. Garfield, si quieres que la comida sea de tu gusto, tendrás que hacerla tú mismo. En fin, no estoy hablando de eso. Dando un paso adelante, Garfield levantó un dedo enfrente a la cara de Subaru. Garfield, los rehenes están llegando a su límite. ¿Cuánto tiempo más planeas mantener este esfuerzo sin sentido? Subaru, esfuerzo sin sentido. No sé a lo que te refieres. Garfield, ¿tienes agallas para decir eso? ¿De qué otra manera lo llamarías además de esfuerzo sin sentido? Si has estado atascado en el mismo lugar por 3 malditos días. Viendo cómo el tono de Subaru se debilitaba, Garfield se mofó de él a través del espacio entre sus dientes. Subaru abrió la boca con la intención de rebatirle, pero, incapaz de ocurrírsele algo en su cabeza, ninguna palabra salió. Viéndolo de esa manera, un matiz de decepción surgió de pronto en los entrecerrados ojos verde esmeralda de Garfield. Garfield, ya suéltalo, ¿quieres? ¿En qué estás pensando realmente? ¿O estás esperando a que te raje el estómago para hablar? Subaru, decir que vas a rajarme el estómago como que me trae algunos malos recuerdos del pasado, por lo que preferiría que no lo dijeras de ese modo. Aunque, juzgando por la atmósfera, puede que ni siquiera estés bromeando. Garfield había encorvado su ya corto de estatura cuerpo. A pesar de que aquella actitud no era del todo hostil, una sobrenatural aura de furia emanaba por todo su cuerpo. Mientras se tratara de algo físico y directo, Subaru no sentía la necesidad de preocuparse por aquella violencia siendo dirigida hacia él. Sin embargo, Subaru, primero, vamos a aclarar una cosa. Yo estoy del lado de Emilia. Tengo completa fe en ella, sin ningún lugar a dudas. Por lo que creo al 100% que, incluso si le toma algo de tiempo, Emilia logrará pasar las pruebas. Garfield, como si fuera a creer esa clase de cuentos a esta altura. Tu protegida princesa Sama ya ha tenido que ser sacada llorando de ese lugar por 3 días seguidos. ¿Honestamente crees que puede lograrlo? Sus opiniones eran completamente irreconciliables. La mirada afilada de Garfield era tal, que no escondía para nada su desprecio. Y aunque Subaru estaba en desventaja, de todas formas, puso su mejor esfuerzo en afilar lo más que pudo sus ojos. Zanpaku, sus sentimientos por Emilia no perderían ante nadie. Esta era la mañana del 6º día desde que Subaru y los demás habían llegado al santuario. Y 3 días habían pasado desde que Subaru logró superar la primera prueba. Si fueras a preguntar por lo que había ocurrido en ese tiempo, pues, Garfield, ¿quién iba a pensar que no se podría empezar la segunda prueba mientras alguien estuviera todavía atrapado en la primera? Gracias a eso, no se ha podido lograr ningún avance con las pruebas en 3 malditos días. Subaru. Garfield, si hubiésemos sabido que terminaría así, mejor habría sido que tomaras las pruebas tú solito.
De esa manera, por lo menos, no estaríamos tropezando constantemente con la misma piedra. Las palabras de Garfield no ocultaban para nada su descontento, pero tampoco es como si estuviera equivocado. Sus palabras no eran más que una descripción precisa de la realidad en que Subaru y Emilia se encontraban. Desde que Subaru había terminado la primera prueba hace 3 días no había habido ningún progreso en las pruebas de la tumba. La razón era simple. Emilia todavía estaba atascada en la primera prueba. O, dicho de otra forma, todavía no era capaz de superar su pasado. Subaru, el pasado que necesita ser resuelto es diferente para cada persona. A diferencia de mí, que he tenido una vida bastante despreocupada, obviamente ella ha tenido que soportar muchas más cosas. Así que no pienso en ella como si fuera una carga o algo por el estilo. Garfield, ¿en serio? Pues a mí me parece que solo estás siendo amable con la persona que te gusta. ¿Pero crees que a los demás le importa una mierda todo eso? Honestamente, mi opinión de la princesa Sama solo sigue cayendo y cayendo mientras hablamos. Subaru, eso es. Garfield, es momento de que lo admitas. Si princesa Sama abandonara, podrías mover tu trasero a la segunda prueba y, de esa manera, por lo menos estaríamos haciendo algo real para liberarnos de este lugar. Cualquiera se daría cuenta de que esa sería la mejor opción. Garfield lo hacía sonar muy fácil, pero tomar una decisión como esa, sería lo mismo que pisotear la resolución de Emilia. Sería abandonar los planes de Roswell y empañar la noble pureza del corazón de Emilia en la que Subaru creía. De ninguna manera podría aceptar algo como eso. Pero, el dilema que tenía Subaru, que incluso le impedía sacudir con firmeza la cabeza rechazando tal opción, era: Subaru, si tan solo tuviéramos más tiempo, estoy seguro de que ella podría superarla. No habría ninguna necesidad de presionarla o apresurarla. Garfield, incluso tú deberías haber notado que tiempo es lo menos que tenemos, ¿verdad? Partiendo por mí, los habitantes del santuario con problemas de control de ira están empezando a perder la paciencia y, por otro lado, los rehenes enjaulados en la catedral, tampoco parece que vayan a aguantar mucho más. Es solo cuestión de tiempo antes de que el descontento acumulado reviente, ¿no te parece? Al final, era una cuestión de tiempo limitado. No importaba qué clase de pasado Emilia tuviera que superar, Subaru no tenía ninguna duda de que ella pudiera lograrlo al final. Pero toma tiempo derrotar esa clase de heridas tan profundamente arraigadas en el corazón de uno. Si Subaru pudiera ayudar, estaría dispuesto a enfrentar cualquier clase de dificultad para hacerlo. Pero aquellos sucesos pasados existían solo al interior de ella y, Subaru, no tenía ninguna manera de poder ofrecerle una mano de ayuda. Gracias a Rem, Subaru había recibido el coraje necesario para enfrentar su pasado, y no podía evitar pensar si sería posible para él hacer lo mismo por Emilia. Siempre y cuando hubiera el tiempo suficiente, ella sería capaz de superar las pruebas. Pero justo ahora, ese tiempo no existía. Tal y como Garfield había dicho, los grupos dentro del santuario estaban prontos a alcanzar su límite, mientras que el tiempo cada vez se hacía más y más pequeño. No podían seguir esperando por más tiempo, así que Subaru llegó a una simple conclusión. Subaru, tengo una propuesta. Tocando su mandíbula, Subaru pronunció aquellas palabras a través de sus labios. Viendo el cambio en la expresión de Subaru, Garfield cerró uno de los ojos y con una sonrisa torcida en su boca, dijo: Garfield, soy todo oídos. Subaru, creo que podemos estar de acuerdo en que, el problema de ambos lados es el tiempo. Tengo fe en que Emilia logrará superar las pruebas, pero para hacerlo, ella necesita tiempo. Por otro lado, ustedes se encuentran al borde del tiempo límite para que todo el equilibrio mantenido hasta ahora colapse. ¿Todo bien hasta ahora? Garfield, tal y como has dicho. Aunque si pudiera agregar algo, honestamente dudo mucho que Princesa Sama logre superar las pruebas al final. Ni siquiera creo que sea capaz. Subaru, creo que deberíamos reservarnos nuestras opiniones al respecto. De todas formas, si ambos estamos de acuerdo en que el tiempo es el principal problema que tenemos, entonces deberías estar interesado en la propuesta que tengo en mente. Mientras escuchaba el caso de Subaru, Garfield se tocó la blanca cicatriz sobre su frente sin decir palabra. Y sintiendo como Garfield hacía aquello en señal de que le estaba escuchando, Subaru le asintió con la cabeza de vuelta y, Subaru, justo ahora, los refugiados aprisionados están al límite de su paciencia. No pasará demasiado antes de que algunos intenten escapar y, en el peor de los casos, podría terminar en un enfrentamiento de facciones al interior del santuario. Garfield, tampoco es como si algo como eso me preocupara, ¿sabes? Incluso si 100 o 200 aldeanos se me tiraran encima, tan solo les haría dar media vuelta a la fuerza, y nada más. Subaru, son 42.
Y no es una cuestión de lo que tú harías. Estoy hablando de un conflicto innecesario y de los daños que este causaría. Además, estoy seguro de que no te haría ninguna gracia utilizar la violencia contra las personas a las que has estado cocinando cada día, ¿verdad? Garfield, bueno. Supongo que tienes razón. Mirando hacia otro lado, Garfield chasqueó la lengua algo incomodado. Por su reacción, Subaru pudo notar que Garfield también tenía un lado bueno en algún lugar de su interior y secretamente asintió en su corazón. Subaru, así que, para evitar tal conflicto, me gustaría pedir que liberaran a los prisioneros. Después de todo, hace tiempo que perdieron su valor como rehenes, ¿no te parece? Garfield, oye, párale un poquito. Esto y eso son dos cosas distintas, ¿vale? En primer lugar, ¿qué te hace pensar que no tienen ningún valor como rehenes? Subaru, de partida, la única razón por la que tomaron a los aldeanos de prisioneros fue para atraernos a este lugar. O más bien dicho, para atraer a Emilia aquí, ¿no es así? Al final, hemos venido al santuario como ustedes querían y comenzado las pruebas de acuerdo con sus condiciones. La comida y los cuidados, además de la necesidad de vigilar a los rehenes, no son gratuitos y tampoco es como si ustedes tuvieran recursos ilimitados. De hecho, me imagino que la razón por la cual estás cazando incluso antes de que salga el sol, tiene algo que ver con eso. Por lo que Subaru podía ver, el santuario era un vasto territorio si se tomaba en cuenta el bosque que lo rodeaba, pero solo una extremadamente pequeña porción de este era usado. De hecho, la cantidad de mestizos que vivían en el santuario probablemente era la misma que la de refugiados de la aldea de Arlan. En palabras más simples, el consumo de comida al interior del santuario debe haberse duplicado con la toma de rehenes. Y, debido a las características especiales de estas tierras, era poco probable que fueran capaces de comprar provisiones a mercaderes ambulantes, por lo que su comida solo podía provenir principalmente de la caza y otros productos locales. Por lo tanto, Subaru, no hay ninguna necesidad de seguir manteniendo cautivos a los aldeanos. Lo único que logran con eso es disminuir sus provisiones. Después de todo, incluso sin rehenes, no hay manera de que podamos irnos como si nada, sobre todo ahora que estamos a mitad de hacer las pruebas. Garfield, ya veo. De todas formas, en el momento en que entraron al santuario, la Semiel Princesa Sama quedó inmediatamente atrapada en la maldición de estas tierras. Si Princesa Sama quiere irse, de una manera u otra, sí o sí, tendría que completar las pruebas. Así que a eso te refieres. Diciendo aquello mientras digería el significado de la propuesta de Subaru, Garfield asintió varias veces con la cabeza mientras sus mejillas se retorcían en una cruel sonrisa. Viéndolo de ese modo, Subaru entendió que no era tan dura de mollera después de todo. Así que, dejando de lado sus usuales actitudes, si se trataba simplemente de tomar decisiones en base a hechos concretos, entonces, Garfield, si liberásemos a los rehenes, nos ahorraríamos un montón de problemas, ya sea con nuestras provisiones de comida, o con las rencillas internas. Esa es la idea, ¿verdad? De hecho, parece que lo único que se interpone entre los rehenes y el mundo exterior soy yo, ¿no es así? Subaru, tomando en cuenta que todo ha ido de acuerdo a sus planes, ¿no preferirías que todo siguiera así hasta el final? Después de todo, lo que ustedes quieren es ser liberados del santuario y no la destrucción mutua. Garfield, bueno, supongo que eso es lo que queremos mientras respetemos las opiniones de la abuela. Aunque al final son solo detalles. Con un movimiento de mano, Garfield pareció aceptar las palabras de Subaru por el momento. Entonces, tocándose la barbilla, comenzó a pensar en algo. Garfield, ¿pero por qué demonios querrías hablar esto conmigo? La cabeza de este lugar es la abuela, no yo. Si querías que alguien aprobara tu idea, entonces lo mejor hubiese sido hablar directamente con ella. Después de todo, aunque suene raro viniendo de mí, ¿no crees que hablar conmigo podría haberte complicado bastante las cosas? Subaru, de hecho es para que no se complicaran tanto las cosas que estoy hablando contigo. Si le explicase apropiadamente los pros y los contras a Lewis-san, estoy seguro de que podría convencerla. Pero no tenía manera de saber el cómo reaccionarías tú. Si se trataba de la racional y pragmática Lewis, probablemente ella aceptaría la propuesta de Subaru sin problemas. Pero si después de terminar aquella conversación de alto nivel tuviera que encarar a Garfield y escuchar su opinión, Subaru, de un modo u otro, convencerte a ti era la parte más difícil. Desafortunadamente, en base a mi propia evaluación, no tendría ninguna esperanza si repentinamente decidieras usar la fuerza. Así que pensé que, lo mejor, sería resolver los factores más impredecibles primero para no tener que preocuparme por ellos después. Garfield, pero qué manera más inteligente de pensar, hoy. Así que es eso, ¿eh?
¿Piensas que si vas diciéndole tus propuestas a la abuela llegaría yo y lo echaría todo a perder, eh? ¿Eso es? ¿Es que acaso hay algo que quieras decirme, eh? ¿Hay algo que quieras decir mientras pongo mi puño en tu cara, eh? Subaru, y cuando pensaba que estábamos teniendo una conversación de lo más civilizada, de alguna manera terminó en algo como esto. Garfield, lo máximo que puedo usar mi cabeza para hablar son 3 minutos. Hace rato que has pasado ese límite, así que no tiene ningún sentido que digas nada más. Subaru, no presumas de algo como eso. Garfield había levantado sus puños, al mismo tiempo que Subaru levantaba sus manos en rendición. Por supuesto, Garfield no estaba actuando en serio, y al final solo suspiró aburrido. Garfield, tener que escuchar esta clase de tonterías tan temprano en la mañana. Sí, claro, haz lo que quieras. Si puedes convencer a la abuela, no diré nada. De todas formas, esos aldeanos no son más que una molestia. Me da lo mismo lo que hagas mientras te deshagas de ellos. Subaru, genial, pues te tomaré la palabra entonces, Garfield. Pero, tengo una condición. Justo cuando Subaru pensaba que había superado el obstáculo más impredecible y estaba a punto de suspirar en alivio, las palabras de Garfield cayeron como un cubo de agua helada. Viendo a Subaru fruncir el ceño, Garfield estiró un solo dedo. Garfield, si acepto tu propuesta es una cosa. Pero si tú no aceptas la mía, entonces no hay nada de qué hablar. Subaru, pero esto beneficia a tu lado al final. Por una parte, está lo de las provisiones de comida, y por la otra, evitarías rencillas internas. Garfield, ¿crees que eso me importa? Si nos falta comida para los rehenes, siempre podemos sacrificar a la manada. Si alguno de ellos se pone violento, yo soy más que suficiente para poder manejarlo. No estamos en igualdad de condiciones, ¿entiendes? Subaru, ¿cuál es tu condición? Escuchando las palabras de Subaru mientras este apretaba los dientes, Garfield replicó diciendo: deberías haber dicho eso en primer lugar, chasqueando sus colmillos caninos. Entonces, mirando a Subaru desde la cabeza a los pies, Garfield No, las condiciones del santuario son simples. Tú serás el que tomará las pruebas. Haces eso, y el resto es simple. Subaru. Espera, eso no puede estar bien. Si hago eso, entonces el punto de todo esto. Es verdad que esa opción había pasado muchas veces por la mente de Subaru. Pero, solo como último recurso era la opción que debía intentar evitar lo más que pudiera. Más importante, si hacía lo que él decía, entonces todos los esfuerzos de Emilia hasta ahora serían. Garfield, al parecer estás malentendiendo algo, así que déjame decírtelo ahora. Yo, la abuela o los otros, mientras seamos liberados del santuario, no nos importa quién lo haga. Subaru. Garfield, si quieres que Princesa Sama lo haga y consiga halagos de los rehenes o de la abuela o de los otros, ese es tu pensamiento. No me importa lo que haya ocurrido en sus pasados o por qué te importa tanto que ella logre superarlo. Al final el único que pone problemas eres tú, ¿o no? No había forma de argumentar contra eso. Garfield estaba absolutamente en lo correcto, y Subaru, pasando completamente por alto su lado de la historia, no tenía el derecho de insistir en ese tipo de cosas. Como él dijo, ya sea queriendo que Emilia tome las pruebas, o esperando que ella logre superarlas, no eran más que los problemas de Subaru. Y aún más que eso, él, Garfield. Además, ¿de verdad es tan importante superar el pasado? Subaru. Garfield, han pasado 3 días. 3. Hemos visto a Princesa Sama tomar las pruebas cada día y, cada día hemos tenido que sacarla llorando. Honestamente, no puedo soportar seguir viendo eso. Subaru, no puedes soportar ver Garfield dándose ánimos a sí misma solo para terminar siendo herida. Diciéndose a sí misma tengo que hacerlo no importa qué, para luego volver lloriqueando y disculpándose por no haberlo logrado. Así que, ¿por qué mierda sigues haciendo que Princesa Sama tome las pruebas? Las palabras de Garfield resumieron lo que había ocurrido con Emilia durante estos 3 días. La siguiente noche después de comenzar las pruebas, Emilia desafió la primera prueba por segunda vez, y otra vez falló en superar su pasado. Pero lo más importante, Subaru, quien iba con ella, no fue enviado al interior de la prueba. Al principio, Subaru no podía entender por qué la tumba lo dejaba afuera, pero Emilia respondió a esto luego de haber recuperado la consciencia. Alguien le dijo dentro del sueño el por qué Subaru no podía empezar la siguiente prueba. Era muy simple en realidad. La segunda prueba tiene lugar en el cuarto siguiente a la primera prueba. Dentro de la tumba, en la parte de atrás del cuarto de la primera prueba, había una puerta rectangular sellada. Subaru originalmente pensaba que se abriría después de completar las 3 pruebas. Pero en efecto, era la segunda prueba esperándolos al otro lado.
Solo alguien que haya pasado la primera prueba sería calificado para proceder. En otras palabras, si Subaru hubiese entrado solo, al haber completado la primera prueba, la puerta se habría abierto sin problemas. Pero la razón de no haber ido solo, a pesar de saber esto, fue: Subaru Emilia, definitivamente superará las pruebas. Así que tenemos que dar fiel. Esa expectativa es un poco dura, ¿o no? ¿No ves que el sufrimiento de Princesa Sama es suficiente? Hacer que se fuerce a sí misma para encarar esas memorias, lastimándose y terminando con esa cara, ¿es eso lo que tu gente quiere? ¿Es eso lo que Princesa Sama quiere? Mi cabeza es demasiado dura para entenderlo. Subaru, lo que Emilia quiere. Garfield dijo esas palabras mientras se rascaba la cabeza, pero para Subaru, eso fue como la sacudida al despertarse con un jarro de agua fría en la cara. Hasta ahora, Subaru había respetado la resolución de Emilia para tomar las pruebas, y había dedicado todos sus esfuerzos para apoyarla. Aun sabiendo que sería un arduo camino, mientras que ella no se rindiera, seguiría apoyándola. Y, mientras la veía levantarse una y otra vez, nunca se le ocurrió preguntar por lo que ella de verdad quería. Pensándolo bien, Subaru ni siquiera sabía por qué Emilia quería ser rey. La declaración que hizo en el salón de la selección real, sobre su intención de brindar igualdad para todos, difícilmente debía ser la razón por la que ella quería convertirse en rey. Por el trato injusto y los prejuicios que continuaba recibiendo, uno solo podía imaginar lo que debió aguantar durante todos esos años de su vida. ¿Cuáles fueron sus pensamientos mientras vivía eso? ¿Cuáles fueron sus sentimientos, sus creencias? ¿Qué hizo que decidiera apuntar al trono? Incluso a pesar de su incesante deseo de estar a su lado y de ser su apoyo, Subaru dejó de lado todas esas preguntas que debió haber hecho desde el principio. ¿Cómo es que Emilia y Rosual se conocieron en primer lugar? ¿Por qué Rosual ayudaría a una semielfa a convertirse en rey? Sus cualificaciones para ser rey, que se convirtiera en la alta sacerdotisa del dragón, fue decidido por la gema de la insignia, pero ¿cómo fue que Rosual terminó haciendo que esa insignia tocara su mano? ¿Qué tipo de intereses comunes tenían Emilia y Rosual que les hizo formar una relación cooperativa? Subaru no sabía ninguna de esas respuestas. Había logrado llegar tan lejos, sin saber nada. Garfield, hoy, no sé qué tipo de shock te está manteniendo ocupado, pero si no tienes nada más que decir me voy. Aún estoy en medio de la cacería. Y acerca de la propuesta, si aceptas mis condiciones, anda y háblale a la abuela acerca de eso. Mientras hagas lo que dije, no diré nada más al respecto. Después de darle a Subaru, quien se mantuvo en animación suspendida, un encogimiento de hombros, la figura de Garfield desapareció dentro del bosque que se iluminaba por el amanecer. Antes de que lo notara, el sol de la mañana ya había ahuyentado el velo del anochecer, y la densa enredadera del bosque sombreado había dado paso a la tranquilidad de la mañana. Con las gotas del rocío descansando en las hojas que brotaban, era ese tipo de hora. Habiéndose quedado solo, Subaru miró hacia el cielo. Muy por encima, entre las brechas de los árboles y a través de las altísimas nubes, se vislumbraba el sol naciente que una vez más comenzó a esconderse detrás de ellas, desapareciendo junto al momentáneo resplandor que trajo sobre el mundo. Entrecerrando los ojos ante aquella efímera luz, Subaru decidió empezar a caminar. Subaru, todo lo que vi fue a mí mismo enfrentándome pasado, encontrando una especie de cierre, y sintiéndome bien por haberlo hecho. Pero, para Emilia, Subaru se había convencido de que se trataba de algo que cualquiera podría resolver y continuar adelante. Ya que él se había sañado por la calidez de esas memorias que recibió, se convenció de que despedirse del pasado era la única forma de avanzar. Asfixiado por la amabilidad de quienes le rodeaban, Subaru llegó a la conclusión de que el pasado era algo que podía simplemente quedar en el pasado. Sin embargo, los pensamientos de Subaru, Emilia, Subaru, para esa chica de cabello plateado, que abrazaba sus rodillas en la esquina del cuarto, cuán fuerte debió haber sido aquella experiencia para ella. Al interior de esa casa asignada para ella, sentada en el frío suelo al lado de su cama, Emilia estaba silenciosa, callada, esperando que el tiempo pasara. Usualmente, ella no era buena con las mañanas, pero viéndola como estaba, tampoco era sorpresa encontrarla despierta tan temprano. Sus ojos estaban inyectados en sangre y, a través de su hermosa y majestuosa cara había rasgos oscuros dejados por las lágrimas. El hecho de que ella no había dormido nada era claro como el día. Notando la llegada de Subaru, giró la cabeza para que no pudiera ver que ella había estado llorando. Emilia, lo siento. ¿Llegó la hora? ¿Ya llegó la hora? Es más temprano de lo que pensé, pero, yo debo dar lo mejor. Es tiempo para la prueba, ¿verdad?
Subaru Emilia-tan. Emilia está bien. Este día seguramente, esta vez, seguro, yo. Definitivamente la pasaré. Yo ya estoy averiguando más o menos lo que va a pasar en la prueba. ¿Sabes? Es el mismo patrón. Subaru, dijo, eso, sí, sabes, yo sé, así que, yo, ya estoy bien. Subaru Emilia-tan, está bien. Aún no es de noche, la noche anterior aún no acaba. Es de mañana ahora. Aún tenemos tiempo. Emilia, yo soy capaz de saber si me estás engañando. Porque, mira. Está oscuro afuera. Las mañanas deberían ser más brillantes. Pero, mi conversación con los microespíritus de hoy día. Mirando a Subaru murmurando aquello en una débil voz, los ojos de Emilia temblaban sin parar. Dentro de ellos, estaba la conmoción y la ira consigo misma por no haber podido cumplir con su contrato, parecía como si estuviera a punto de cortar sus vínculos para castigarse por su propio descuido. Subaru Emilia. Emilia. Agarrando su mano en el aire, Subaru entrelazó sus dedos con los suyos. Y al ver sus manos juntas, Emilia se aturdió en silencio por unos segundos, y, gradualmente, pudo ver su propio reflejo dentro de los ojos negros de Subaru. Emilia, yo. Subaru, soy el único aquí en este momento, así que no importa lo débil que quieras ser, está bien. No hay necesidad de darte prisa o de presionarte a ti misma. Siempre estaré a tu lado. No importa qué. Emilia Subaru. Aferrándose a su mano extendida, Emilia silenciosamente murmuró su nombre mientras dejaba caer la cabeza hacia su lado. Asimismo, permitiendo que se sujetara de su brazo, Subaru se sentó junto a ella. Y de este modo, con su mano libre, lentamente acarició su cabello plateado mientras que ella perdía la fuerza de su cuerpo, hasta que, después de un tiempo, pudo escucharla profundamente dormida. Ella debía estar exhausta. Pero, aún así, no fue capaz de pasar la noche sola y, al final, terminó por apoyarse sobre Subaru. Dándole una mirada a la durmiente Emilia, quien respiraba calmadamente a su lado, Subaru suavemente trazó su dedo sobre sus adorables mejillas, confirmando los trazos de sus llantos. Esto será lo más lejos que ella iría, decidió. Gracias a Traducciones y Seca.